En un mundo lleno de constantes cambios y desafíos, la filosofía estoica ofrece un faro de sabiduría atemporal. A través de sus enseñanzas, nos invita a cultivar la fortaleza interior, la serenidad y la sabiduría práctica para enfrentar los altibajos de la vida con gracia y determinación. Estos 9 consejos seleccionados encapsulan la esencia de la filosofía estoica, ofreciendo no solo una guía para la reflexión personal, sino también un manual práctico para vivir una vida plena y significativa en medio de la incertidumbre y el cambio. 1. No te preocupes por los obstáculos, conviértete en uno para ellos. Cuando te enfrentes a desafíos y obstáculos en tu camino, recuerda que cada barrera es una oportunidad para crecer y demostrar tu fortaleza interior. En lugar de dejarte abrumar por la preocupación, cambia tu mentalidad y conviértete en un obstáculo para esos desafíos. Desarrolla una actitud proactiva y determinada, abrazando cada obstáculo como una oportunidad para superarte a ti mismo y alcanzar nuevas alturas. Conviértete en un desafío imponente para aquellos obstáculos que se interponen en tu camino, utilizando tu creatividad, resiliencia y perseverancia para encontrar soluciones innovadoras y seguir avanzando hacia tus metas. En lugar de temerles, transfórmate en el agente del cambio, desafiando cada dificultad con determinación y valentía. Utiliza cada obstáculo como una oportunidad para aprender, mejorar y fortalecerte, convirtiéndote en un ejemplo vivo de resiliencia y determinación. Al adoptar esta mentalidad, no solo superarás los obstáculos, sino que también te convertirás en un faro de inspiración para otros, demostrando que con la actitud adecuada, ningún desafío es insuperable. En lugar de ver los obstáculos como barreras insuperables, transfórmate en un desafío para ellos. Adopta una mentalidad de resolución de problemas y creatividad, buscando soluciones innovadoras que te permitan sortear cualquier dificultad que se presente. Conviértete en un maestro en la habilidad de encontrar oportunidades en medio de la adversidad, utilizando cada obstáculo como un trampolín para alcanzar nuevas metas y aspiraciones. Además, recuerda que enfrentar obstáculos con determinación y valentía no solo fortalece tu carácter, sino que también te prepara para futuros desafíos. Acepta cada obstáculo como una oportunidad de crecimiento personal y profesional, cultivando la confianza en tus habilidades y capacidades. No permitas que el miedo o la duda te detengan, en su lugar, conviértete en una fuerza imparable que desafía los límites y alcanza lo aparentemente inalcanzable. Al convertirte en un obstáculo para los obstáculos, te abrirás paso hacia un futuro lleno de éxito y logros gratificantes. Cada desafío superado te fortalece y te prepara para enfrentar desafíos aún mayores en el futuro. Conviértete en un maestro de la resiliencia, cultivando una actitud de determinación inquebrantable ante la adversidad. Recuerda que, al convertirte en un obstáculo para los obstáculos, estás dando un paso decisivo hacia la realización de tus metas y aspiraciones más profundas. Confía en ti mismo, mantén la perseverancia y nunca subestimes tu capacidad para superar cualquier obstáculo que se interponga en tu camino hacia el éxito y la plenitud. 2. La paciencia es la clave para superar cualquier adversidad. La paciencia es una virtud poderosa que nos permite enfrentar y superar cualquier adversidad con serenidad y determinación. En momentos difíciles, es natural sentir la urgencia de resolver las dificultades de inmediato, pero la paciencia nos enseña que todo tiene su tiempo y proceso. Al practicar la paciencia, desarrollamos una mentalidad resiliente que nos ayuda a mantener la calma y afrontar los desafíos con claridad y perspectiva. Cuando cultivamos la paciencia, aprendemos a aceptar las circunstancias tal como son, sin sucumbir al desespero o la frustración. Reconocemos que los obstáculos son parte inevitable del camino hacia el éxito y que cada paso, por pequeño que parezca, nos acerca un poco más a nuestras metas. La paciencia nos brinda la fuerza interior necesaria para perseverar ante las dificultades, confiando en que, con el tiempo y el esfuerzo adecuados, encontraremos una solución o superaremos cualquier obstáculo que se presente en nuestro camino. La paciencia nos enseña a mantener la fe en nosotros mismos y en el proceso, incluso cuando todo parece oscuro y desalentador. Nos recuerda que las cosas buenas llevan tiempo y que los resultados más satisfactorios suelen ser fruto de una espera paciente y diligente. Al ejercitar la paciencia, desarrollamos una mayor tolerancia a la incertidumbre y una capacidad más profunda para adaptarnos a los cambios inesperados. Además, la paciencia fortalece nuestras relaciones interpersonales al darnos la capacidad de escuchar y comprender a los demás, así como de resolver conflictos de manera constructiva. Nos permite reconocer que cada persona tiene su propio ritmo y proceso de crecimiento, y nos anima a ser compasivos y comprensivos en nuestras interacciones. En última instancia, la paciencia no solo nos ayuda a superar adversidades individuales, sino que también nos brinda una herramienta invaluable para enfrentar los desafíos de la vida con gracia, determinación y esperanza. Ayuda a mantenernos enfocados en nuestros objetivos a largo plazo, recordándonos que los contratiempos temporales no definen nuestro destino final.
Al cultivar la paciencia, aprendemos a valorar el proceso tanto como el resultado, encontrando satisfacción y aprendizaje en cada paso del camino. Nos da el espacio necesario para reflexionar sobre nuestras acciones y decisiones, evitando reacciones impulsivas que podrían empeorar la situación. En un mundo donde la inmediatez es valorada, la paciencia se convierte en un activo invaluable que nos permite navegar por las aguas turbulentas de la vida con gracia y determinación, recordándonos que cada desafío es una oportunidad para crecer y fortalecernos. 3. No te lamentes por lo que no tienes, disfruta lo que tienes. Lamentarse por lo que no tenemos es una trampa emocional que puede oscurecer la belleza de lo que sí poseemos. En lugar de enfocarnos en lo que falta, es crucial valorar y disfrutar lo que ya está presente en nuestras vidas. Reconocer y apreciar lo que tenemos nos permite cultivar la gratitud y el contentamiento, generando un estado mental más positivo y resiliente ante las adversidades. Al hacerlo, encontramos una fuente renovada de alegría y satisfacción en las pequeñas y grandes bendiciones que nos rodean, fortaleciendo nuestro bienestar emocional y nuestra capacidad para enfrentar los desafíos con una actitud constructiva y agradecida. Cada experiencia, cada relación, cada posesión tiene su propio valor y potencial para enriquecer nuestras vidas si aprendemos a saborear su significado y agradecer su presencia. En lugar de lamentarnos por lo que falta, es vital recordar que la felicidad no está determinada por la cantidad de cosas que poseemos, sino por nuestra actitud hacia lo que ya está a nuestro alcance. Al adoptar una perspectiva de gratitud y disfrute por lo que tenemos, transformamos nuestra percepción del mundo y encontramos una fuente inagotable de satisfacción y alegría en cada momento presente. Cuando nos enfocamos en lo que nos falta, corremos el riesgo de caer en un ciclo interminable de insatisfacción y descontento. Esta mentalidad nos impide apreciar verdaderamente las bendiciones que ya están presentes en nuestras vidas. En cambio, al cambiar nuestro enfoque hacia la gratitud y el disfrute de lo que tenemos, comenzamos a experimentar una sensación de plenitud y satisfacción. Apreciamos las pequeñas cosas, desde un amanecer hasta una conversación con un ser querido, reconociendo que son estas experiencias cotidianas las que realmente dan sentido y riqueza a nuestra existencia. Esta actitud nos permite enfrentar los desafíos con más resiliencia y creatividad, sabiendo que contamos con una base sólida de apoyo y recursos. En última instancia, al disfrutar de lo que tenemos, creamos un ciclo positivo en nuestras vidas, atrayendo más razones para estar agradecidos y fortaleciendo nuestra capacidad para encontrar felicidad y satisfacción en cada aspecto de nuestro día a día. Además, al practicar la gratitud y el disfrute de lo que poseemos, cultivamos una mentalidad de aceptación y bienestar interior. Esto no significa conformarse con la mediocridad, sino reconocer el valor de lo que ya está presente en nuestras vidas mientras trabajamos hacia nuestros objetivos. Al hacerlo, descubrimos que la felicidad no reside en alcanzar constantemente más, sino en encontrar alegría y plenitud en el aquí y ahora. En última instancia, al adoptar esta actitud de gratitud y aprecio, nutrimos nuestra alma y permitimos que florezca una vida llena de significado y satisfacción. 4. El mayor poder es el poder sobre uno mismo. El mayor poder reside en el dominio sobre uno mismo. En un mundo lleno de distracciones y tentaciones, la capacidad de controlar nuestras acciones, emociones y pensamientos es invaluable. Este poder sobre uno mismo no solo conlleva disciplina y autocontrol, sino también una profunda comprensión de quiénes somos y qué valores guían nuestras vidas. Al aprender a dominar nuestros impulsos y dirigir nuestras energías hacia metas significativas, nos convertimos en arquitectos de nuestro propio destino, capaces de alcanzar el éxito y la satisfacción duradera. Este poder interior también nos otorga la libertad de no ser víctimas de circunstancias externas. A través del autoconocimiento y la autorreflexión, podemos identificar nuestras fortalezas y debilidades, trabajando constantemente en nuestro crecimiento personal. Cultivar este poder sobre uno mismo requiere práctica y perseverancia, pero los frutos de esta dedicación son invaluables, una vida más equilibrada, auténtica y plena. En última instancia, al dominar nuestro propio ser, nos convertimos en líderes de nuestras vidas, capaces de inspirar y guiar a otros hacia su propio camino de realización personal. La base de todo cambio significativo y la clave para alcanzar nuestros objetivos más ambiciosos. Este poder no se trata simplemente de controlar nuestras acciones externas, sino de dirigir nuestras emociones, pensamientos y deseos hacia el logro de nuestras aspiraciones más profundas. Al cultivar la autodisciplina y el autoconocimiento, nos capacitamos para tomar decisiones conscientes que estén alineadas con nuestros valores y metas a largo plazo. El poder sobre uno mismo nos brinda una sensación de autonomía y empoderamiento que trasciende las circunstancias externas. Nos permite enfrentar los desafíos con determinación y mantenernos fieles a nosotros mismos en medio de la adversidad. Al ejercer este poder interior, nos convertimos en creadores activos de nuestra propia realidad, forjando nuestro destino con cada elección y acción que tomamos.
En última instancia, al reconocer y aprovechar nuestro potencial interno, no solo transformamos nuestras vidas, sino que también inspiramos a otros a hacer lo mismo, creando un impacto positivo que se extiende mucho más allá de nuestro propio círculo de influencia. El poder sobre uno mismo es como un faro que ilumina nuestro camino en la oscuridad, guiándonos hacia la autenticidad y el cumplimiento personal. Al aprender a dominar nuestras propias emociones y reacciones, nos volvemos más resilientes ante los desafíos que la vida nos presenta. Este poder nos permite trascender las limitaciones autoimpuestas y superar obstáculos aparentemente insuperables, transformando nuestras debilidades en fortalezas y nuestros fracasos en oportunidades de aprendizaje. 5. No permitas que tus emociones te controlen, sé el amo de tus pasiones. Es fundamental reconocer que nuestras emociones pueden ser poderosas fuerzas impulsoras en nuestras vidas, pero permitir que dominen nuestro comportamiento puede llevarnos por caminos no deseados. En lugar de dejar que las emociones nos controlen, es importante cultivar la habilidad de ser conscientes de ellas y gestionarlas de manera constructiva. Ser el amo de nuestras pasiones implica practicar la autodisciplina y la autorreflexión para tomar decisiones basadas en la razón y la sabiduría, en lugar de dejarnos llevar únicamente por impulsos momentáneos. Esto no significa reprimir las emociones, sino entenderlas y canalizarlas de manera positiva hacia nuestros objetivos y relaciones. Ser el amo de nuestras pasiones nos permite mantener el equilibrio emocional y la estabilidad en diversas situaciones. Cuando aprendemos a controlar nuestras emociones, ganamos en claridad mental y capacidad para resolver problemas de manera más efectiva. Nos volvemos más resistentes ante las adversidades y menos propensos a actuar de forma impulsiva o irreflexiva. Al ser conscientes de nuestras emociones y mantener el control sobre ellas, podemos cultivar relaciones más saludables, tomar decisiones más acertadas y alcanzar un mayor bienestar emocional y mental en nuestras vidas. Por otro lado, ser el amo de nuestras pasiones nos brinda la oportunidad de cultivar relaciones más sólidas y significativas. Al controlar nuestras emociones, evitamos reacciones impulsivas que podrían dañar nuestros vínculos interpersonales. En lugar de dejar que las emociones negativas como la ira o los celos dicten nuestras acciones, podemos practicar la empatía, la comprensión y la comunicación efectiva en nuestras relaciones. Esto nos permite construir lazos más profundos basados en la confianza, el respeto y la reciprocidad, lo que contribuye a un mayor bienestar tanto para nosotros como para quienes nos rodean. Cuando somos capaces de controlar nuestras emociones, no estamos sujetos a ser manipulados por las circunstancias externas o por las opiniones de los demás. En cambio, podemos actuar con mayor integridad y coherencia, tomando decisiones basadas en nuestros valores y principios fundamentales. Esto nos permite vivir una vida más auténtica y satisfactoria, en la que somos los arquitectos de nuestro propio destino. 6. La paciencia es la clave para superar cualquier adversidad. La paciencia es como un músculo que se fortalece con el tiempo y la práctica. En momentos de adversidad, es crucial recordar que todo tiene su propio ritmo y que las soluciones no siempre llegan de inmediato. Mantener la calma y la compostura, incluso cuando las circunstancias son desafiantes, te permite tomar decisiones más claras y efectivas. La paciencia te brinda la capacidad de esperar el momento adecuado para actuar, en lugar de ceder ante la impulsividad. A través de la paciencia, puedes cultivar la resistencia necesaria para enfrentar cualquier obstáculo con determinación y perseverancia. En lugar de frustrarte por las dificultades que encuentras en el camino, puedes aprovechar esos momentos para reflexionar sobre tus fortalezas y debilidades, así como para aprender lecciones valiosas. La adversidad es una oportunidad para desarrollar tu capacidad de adaptación y tu resiliencia emocional. Al mantener una actitud paciente y positiva, te vuelves más receptivo a las lecciones que la vida tiene para ofrecer, lo que te permite superar los desafíos con gracia y sabiduría. Recuerda, la paciencia no significa quedarse de brazos cruzados, sino más bien perseverar con determinación mientras esperas el momento adecuado para avanzar. Cuando enfrentamos adversidades, a menudo nos sentimos tentados a buscar soluciones rápidas o a rendirnos ante la frustración. Sin embargo, cultivar la paciencia nos enseña a aceptar que el progreso puede ser gradual y que las respuestas no siempre son inmediatas. En lugar de sucumbir ante la impaciencia, practica la paciencia como una herramienta para mantener la serenidad interior y la claridad mental. Confía en que, con el tiempo y la persistencia, encontrarás una salida a cualquier situación difícil. En lugar de preocuparnos por el futuro o lamentarnos por el pasado, la paciencia nos invita a enfocarnos en el aquí y ahora. Al adoptar esta mentalidad, podemos encontrar paz y gratitud por las pequeñas victorias diarias, incluso cuando enfrentamos grandes desafíos. La paciencia nos enseña a apreciar el proceso tanto como el resultado final, permitiéndonos encontrar alegría y satisfacción en cada paso del camino. Recuerda, la paciencia no es simplemente esperar pasivamente,
sino abrazar cada momento con aceptación y determinación para superar cualquier adversidad que se presente en nuestro camino hacia el crecimiento y la realización personal. En momentos de tensión y conflicto, la habilidad de mantener la compostura y escuchar con empatía puede marcar la diferencia entre la discordia y la armonía. La paciencia nos enseña a comunicarnos de manera efectiva, a resolver conflictos con calma y a cultivar la comprensión mutua. Al practicar la paciencia en nuestras interacciones diarias, fortalecemos nuestros lazos con los demás y construimos un entorno de apoyo que nos ayuda a superar cualquier adversidad con gracia y solidaridad. Recuerda, la paciencia es más que una virtud, es un superpoder que nos permite transformar los desafíos en oportunidades y los obstáculos en escalones hacia el éxito y la realización personal. 7. La sabiduría consiste en conocerse a uno mismo. Es un viaje interno que requiere valentía para explorar nuestras emociones, pensamientos y motivaciones más íntimas. Conocerse a uno mismo implica aceptar tanto nuestras virtudes como nuestras debilidades, reconociendo que ambas son partes esenciales de nuestra identidad. Al entender nuestras limitaciones y fortalezas, podemos tomar decisiones más conscientes y alineadas con nuestros valores, cultivando así una vida más auténtica y satisfactoria. La introspección constante nos permite crecer, adaptarnos y evolucionar, enriqueciendo nuestras relaciones con los demás y nuestro sentido de propósito en el mundo. Sin embargo, el camino hacia el autoconocimiento no es fácil ni lineal. Requiere dedicación y paciencia para enfrentar las sombras internas y superar los obstáculos que surgen en el camino. Es un proceso continuo de autorreflexión y aprendizaje que nos desafía a salir de nuestra zona de confort y a cuestionar nuestras creencias arraigadas. A través de la práctica de la atención plena y la autocompasión, podemos cultivar una mayor claridad mental y emocional, permitiéndonos navegar por la complejidad de nuestras experiencias con mayor serenidad y comprensión. En última instancia, al conocer y aceptarnos a nosotros mismos, encontramos la llave hacia la verdadera realización y paz interior. La sabiduría que proviene del autoconocimiento no solo nos permite comprender nuestras propias motivaciones y reacciones, sino que también nos capacita para relacionarnos de manera más auténtica con los demás. Al reconocer nuestras emociones y comprender su origen, podemos cultivar una mayor empatía hacia los demás, reconociendo y respetando su complejidad individual. Esta comprensión profunda de nosotros mismos y de los demás fomenta relaciones más significativas y genuinas, basadas en la aceptación mutua y el apoyo emocional. El autoconocimiento nos dota de una brújula interna que guía nuestras acciones y decisiones hacia un mayor alineamiento con nuestros valores y metas personales. Al entender nuestras pasiones y propósitos, podemos enfocar nuestra energía de manera más efectiva, aprovechando nuestras fortalezas y superando nuestros desafíos con determinación y sabiduría. En última instancia, el viaje hacia el autoconocimiento es un viaje de autodescubrimiento y crecimiento personal que nos lleva a una vida más plena y significativa, en la que nos convertimos en los arquitectos conscientes de nuestro propio destino. Al entender nuestras propias motivaciones y valores, podemos tomar decisiones con mayor autonomía y confianza en nosotros mismos, sin depender en exceso de la aprobación de los demás. Esta independencia emocional nos empodera para perseguir nuestras metas con determinación y autenticidad, construyendo una vida basada en nuestra propia verdad interior. En resumen, la sabiduría de conocerse a uno mismo es un viaje transformador que nos lleva hacia una vida más consciente, equilibrada y plena. 8. No te afanes por cosas materiales, busca la paz interior. En la búsqueda de la paz interior, es crucial liberarse del afán por las cosas materiales. Estas posesiones temporales pueden brindar un breve momento de satisfacción, pero su poder de proporcionar felicidad es efímero y superficial. En cambio, dirigir nuestra energía hacia cultivar la paz interior nos permite encontrar una tranquilidad duradera y una conexión más profunda con nosotros mismos y con el mundo que nos rodea. Al liberarnos del deseo constante de acumular bienes materiales, abrimos espacio para apreciar las experiencias simples y significativas que enriquecen nuestras vidas y nutren nuestro bienestar emocional. Recordemos que la verdadera riqueza reside en la calidad de nuestras relaciones, en nuestra capacidad para encontrar alegría en los momentos cotidianos y en nuestra habilidad para cultivar la aceptación y la gratitud por lo que ya tenemos. Al perseguir la paz interior, nos embarcamos en un viaje de autodescubrimiento y crecimiento personal que nos permite experimentar la plenitud y la armonía en medio de las inevitables fluctuaciones de la vida. Por lo tanto, en lugar de buscar la satisfacción en posesiones materiales fugaces, enfoquémonos en nutrir nuestro ser interior, cultivando la calma y la serenidad que nos ayudarán a enfrentar los desafíos con gracia y a encontrar la verdadera felicidad en el momento presente. En nuestra sociedad obsesionada con la acumulación de bienes materiales, es fácil perder de vista el verdadero significado de la vida. El afán por cosas materiales a menudo nos lleva a un ciclo interminable de insatisfacción, donde siempre estamos persiguiendo el próximo objeto de deseo sin nunca sentirnos realmente completos.
Sin embargo, al buscar la paz interior, encontramos un refugio ante esta vorágine de consumismo desenfrenado. Cultivar la paz interior implica mirar más allá de las posesiones externas y encontrar una profunda satisfacción en lo que somos, en lugar de lo que tenemos. Al liberarnos del peso de las preocupaciones materiales, podemos experimentar una sensación renovada de libertad y ligereza. En lugar de atarnos a las expectativas externas de éxito y riqueza, podemos explorar nuestra verdadera esencia y descubrir lo que realmente nos hace felices. La paz interior nos permite encontrar alegría en las pequeñas cosas, cultivar relaciones significativas y vivir en armonía con nosotros mismos y con el mundo que nos rodea. En última instancia, al priorizar la búsqueda de la paz interior sobre la acumulación de cosas materiales, encontramos un camino hacia la verdadera plenitud y realización en la vida. 9. La gratitud transforma lo que tenemos en suficiente. La gratitud es una poderosa herramienta que nos permite reconocer y apreciar lo que ya poseemos en lugar de enfocarnos únicamente en lo que nos falta. Al practicar la gratitud, transformamos nuestra percepción de la realidad, descubriendo la abundancia en cada aspecto de nuestras vidas. Cuando nos centramos en lo que tenemos y expresamos agradecimiento por ello, cultivamos un sentido de plenitud y satisfacción interior que no depende de circunstancias externas. Esta transformación nos libera del ciclo constante de deseo y búsqueda insaciable, permitiéndonos encontrar la felicidad y la paz en el momento presente. Cuando expresamos gratitud hacia aquellos que nos rodean, creamos un ambiente de positividad y generosidad que fomenta relaciones más profundas y significativas. La práctica de la gratitud no solo nos beneficia a nosotros mismos, sino que también inspira y eleva a quienes nos rodean, creando un ciclo virtuoso de aprecio y bienestar mutuo. En resumen, la gratitud transforma lo que tenemos en suficiente al cambiar nuestra percepción y fortalecer nuestras relaciones, llevándonos hacia una vida más plena y satisfactoria. Al adoptar una actitud de agradecimiento, nos entrenamos para enfocarnos en las bendiciones presentes en nuestra vida, en lugar de lamentarnos por lo que carecemos. Esta transformación no solo nos permite saborear más plenamente cada momento, sino que también nos capacita para enfrentar los desafíos con una perspectiva más equilibrada y resiliente. Cuando reconocemos y valoramos lo que ya tenemos, emitimos una energía positiva que atrae más abundancia y oportunidades a nuestras vidas. Este ciclo virtuoso de aprecio y crecimiento nos impulsa hacia adelante con renovada determinación y optimismo, transformando no solo nuestra percepción de la realidad, sino también la realidad misma que construimos día a día. En última instancia, la gratitud no solo transforma lo que tenemos en suficiente, sino que también nos capacita para crear una vida llena de significado y plenitud. Y así, amigos, concluimos nuestro viaje a través de la sabiduría estoica y sus valiosos consejos sobre principios estoicos para una vida plena. Recuerda, la fortaleza se encuentra en la moderación y la reflexión. Espero que estas lecciones te hayan inspirado a encontrar un equilibrio en tu vida diaria. Si te gustó este vídeo, no olvides darle like, suscribirte para más contenido inspirador y compartir con aquellos que también buscan la serenidad en medio de las adversidades. Gracias por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo, donde continuaremos explorando juntos el camino hacia una vida más plena y consciente. Hasta luego, y que la paz y la fortaleza estén siempre contigo.